Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias, experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Hola, muy buenas. Estamos en un nuevo programa del Q-Master de Qualis Optima y hoy tenemos a un invitado, una invitada top, vamos a llamarlo así. Algunos compañeros, agentes inmobiliarios, la habréis conocido en el año 2021 en Emocionate, que gracias al esfuerzo ahí de Francis, que siempre está intentando llevar a los mejores a este gran evento. Y hoy la tenemos aquí con nosotros a Margarita Mayo. Muy buenas, Margarita, bienvenida al Q-Master. Muy buenas, César. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente encantada de estar aquí, de conversar y es un placer tener este tiempo para compartir contigo algunas de las cosas que he aprendido durante todos estos años sobre la psicología, sobre las relaciones y me encanta el sector inmobiliario. Gracias. Genial. ¿Quién es Margarita Mayo? Bueno, pues como tú decías hace un ratito, yo soy de Segovia, nací en un barrio obrero en Segovia y siempre me fascinaba la psicología y la filosofía. Yo cuando estaban escuchando, hablando las conversaciones, los mayores, ahí estaba yo escuchando, intentando analizar qué es lo que decían. Y es que hacía tiempo, en esos momentos no había universidades de psicología en Segovia, entonces estudié magisterio, de hecho, y luego ya cuando un grupo de estudiantes construimos una asociación para tener autobuses que iban y venían de Segovia a Madrid, pude estudiar psicología. Y la psicología es mi pasión, la verdad es que es eso. Entonces íbamos a las 7 de la mañana en autobús todos los días y a raíz de ahí, pues quería saber más, porque todo lo que llegaba era de Estados Unidos. Entonces, sí, era buena estudiante, me gradué con el número uno y pude conseguir una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos. Me faltaba el inglés, entonces unos meses antes me fui a California a aprender inglés para conseguir el TOEFL y con eso ya tenía la Fulbright. Y bueno, pues fue un antes y un después en mi vida, la verdad. Me cambió totalmente la vida. Estoy muy agradecida, intento darlo de vuelta. Y este es el segundo año que voy como keynote speaker a la Fulbright para hablarles un poco sobre mi experiencia a los nuevos Fulbrighters que vienen aquí de Estados Unidos a España. Y bueno, conseguí mi doctorado en psicología aplicada a las organizaciones de la Universidad de Clark. Tuve la oportunidad de estar un año en Harvard, que fue un año espectacular porque pude aprender de las personas que comenzaron el movimiento humanista, los padres del movimiento humanista en la empresa, en las relaciones. Y ahí aprendí algo fantástico y es que es lo que quiero compartir con muchos directivos, con asesores inmobiliarios, y es que cuando tú quieres tener una buena relación en el trabajo, lo más importante son las personas. Y esa ha sido un poco la lección en líneas generales. Después de todos esos años, pues ya me iba cada vez más al norte, porque estaba en Boston, luego en Buffalo, en Nueva York, luego en Canadá estuve trabajando y ya decidí volverme a España y desde el año 2000 pues llevo en el Instituto de Empresa, que ha sido mi casa durante estos últimos más de 20 años y ahí es donde pues trabajo y doy clase sobre inteligencia emocional, sobre liderazgo, sobre las relaciones honestas, el feedback y otras muchas cosas que podemos charlar. Cierto, tengo que preguntarte también porque dentro de tu currículum estás en el 50 Thinkers, ¿no? No sé si exactamente se pronuncia así. ¿Y eso qué es? Porque suena muy bien. Sí, suena muy bien. Los Thinkers 50 es un ranking mundial donde te ponen a los mejores pensadores del management. Entonces, están en Londres y ellos hacen pues una evaluación anual de cuáles son los mejores pensadores basados en tus publicaciones. Entonces, en el año 2018 es cuando publiqué mi primer libro, que es Yours Truly, que ganó el premio al mejor libro de business
en Londres. Y entonces a raíz de ahí pues me invitaron y estoy en la lista de ese año. Es Ese, un por, honor. ese, Y por cierto, es el Yours Truly, ¿lo tienes en castellano? O no, porque del que vamos a hablar hoy es el de la confianza. Sí, entonces Yours Truly está en inglés y entonces la confianza es como una actualización más ampliada de Yours Truly. Tienen los casos muy parecidos, pero lo que he hecho ahí ha sido incluir nuevas recomendaciones, sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces, el primero era 200 y pico páginas y confianza son 400 y pico, o sea que es bastante más ampliado. La confianza en la revolución del liderazgo auténtico. Lo podéis encontrar en internet y demás, en el Corte Inglés, que es así como empezó nuestra relación. Le estaba comentando, pues paseando ahí por el Corte Inglés, viendo los libros de economía, de ventas, de empresa. Ahí pues me fijé en este libro y es un libro que es súper recomendable y creo que después, bueno, pues también comentamos que aquí hablamos, se habla del liderazgo, pero yo creo que en este podcast vamos a aplicarlo a la relación de un agente inmobiliario, que es aquel que nos va a estar escuchando en casa, en el coche, cuando ahora o más adelante, y que pueda utilizarlo para realmente, bueno, pues tener una mayor capacidad, ser más productivo, vender más, tener mayor autenticidad y al final la autenticidad es lo que la gente te compra, ¿no? Eh, Margarita, vamos a empezar entrando en materia. ¿Qué es la confianza? Pues mira, la confianza es ese sentimiento que tienes, que puedes contar con la otra persona que está siendo sincero o sincera contigo mismo. Entonces, la confianza tiene dos dimensiones. Es una dimensión que tiene que ver con tus competencias y otra dimensión que tiene que ver con tus intenciones, con tu carácter. Entonces, la persona tiene que confiar en que sabes de lo que estás hablando, de que tienes las cualidades técnicas. Ahora bien, la mayor parte de las veces las cualidades técnicas ya todo el mundo las tiene. Ha pasado una serie de filtros. Ahora lo más importante es la confianza en la integridad, en el carácter de la persona. Y eso es fundamental. Entonces, ¿cómo puedes construir esa confianza? La confianza no te la va a dar el título que tú lleves a la relación. No, la confianza no va por ahí. La confianza tiene que ver con tu persona, con tu carácter, con tu moral, con tu integridad. Entonces, la confianza se basa en la autenticidad. Y somos muy buenos. A veces las personas se piensan que van a engañar, pero tenemos buenas antenas sociales en general y podemos intuir. Muchas veces nuestro estómago te dice, esta persona no es de fiar. ¿Y por qué? Porque tú ves cuando una persona es auténtica, lo que más se nota es la coherencia. Hay una coherencia entre lo que hace, lo que dice y sus valores. Esa es la clave. Porque si a ti te dice una persona, mira, te voy a tener una cita dentro de una semana y no aparece, entonces estás perdiendo confianza. Y bueno, todo el mundo sabe de que la confianza se tarda tiempo en construir y se tarda un segundo en destruirla. Y una vez que has perdido la confianza, es realmente muy complicado. Empiezas no de cero, empiezas de -20 o incluso más. Entonces, yo he trabajado muchísimo, como tú bien decías, la autenticidad es lo que genera la confianza y la confianza es la base de las relaciones, la relación entre la gente y el cliente. Entonces, la calidad de tus relaciones va a ser la calidad de tus resultados. Y no son los resultados solamente a corto plazo, sino son los resultados también a medio y largo plazo. Porque la confianza, como estábamos viendo, es a largo plazo. Entonces, se traduce en una reputación. Y al final va a ser el boca a boca de la persona que te va a recomendar a otros clientes. Por esa es un poco la línea causal que diríamos autenticidad, confianza, relaciones, éxito. Fíjate que sin habernos conocido, nosotros aquí en Qualis Optima tenemos una fórmula del éxito que va muy en la línea que tú dices, ¿no? Para un agente inmobiliario decimos que va a tener éxito si sumamos la formación que reciba, la credibilidad
que traslade, que esto va relacionado con las competencias, ¿no? Y la capacidad de comunicar con emoción a tu interlocutor, ¿no? Y esto va relacionado con la persona, pues con una ética, ¿no? Y enlazándolo con lo que decía Francisco Alcaide, que también otro Q-Master que vino por aquí, decía que la confianza es la suma de la competencia y la ética, ¿no? Y creo que está muy, muy relacionado con lo que estás diciendo. Sí, sí, la confianza es justamente eso, es por una parte la competencia técnica y por otra parte la ética o el compás moral con el que tú vayas a actuar. Entonces, claro, esto ahora se tiene que traducir en unas conductas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y eso es lo que yo he intentado un poco desgranar en el libro. Entonces, ¿cuáles son las claves, los tres elementos que te lleva? Tú ya has mencionado uno, que son las emociones, ¿no? Entonces, las emociones a veces, cuando yo doy clase en el Instituto de Empresa a los directivos, eso como que no se habla. Y es justamente lo contrario, las emociones es lo más fundamental. Siempre decían, ¿no? La gente olvidará lo que has dicho, lo que has hecho, pero nunca olvidarán cómo les has hecho sentir. Entonces, yo en mi libro lo que he descubierto después de hacer mucha investigación y de entrevistar incluso a agentes inmobiliarios, uno de los casos que tengo en el libro es de un agente inmobiliario. He descubierto que hay tres elementos fundamentales, que son los que yo he llamado las tres Cs, que así son fáciles de recordar. Entonces, el primero es el corazón, que tiene que ver con las emociones. El segundo es la cabeza, el cerebro, que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje de nuevos hábitos. Y el tercero tiene que ver con la comunidad y es tu capacidad para crear esas relaciones a largo plazo. Entonces, si quieres, empezamos con el primero que son las emociones, ¿no? Eh, Perfecto. el corazón. El corazón tienes que poner, entonces el corazón tú tienes que, la persona que está enfrente de ti tiene que sentir la pasión por lo que haces. Entonces, te tienen que brillar los ojos. Entonces, ¿cómo descubres qué es tu pasión? La verdad que es que los demás lo vemos muy fácilmente porque no nos damos cuenta, pero ponemos caras y hacemos movimientos que los demás lo perciben. Y es algo más que lo comentábamos antes, y es que esa felicidad, esa pasión es contagiosa. Es contagiosa porque sin tú darte cuenta estás imitando los movimientos, los gestos en tu cara de la otra persona. Estos son las neuronas espejo. Entonces, sin darte cuenta, estás sintiendo exactamente lo que la otra persona siente. Es fantástico. Si tú has tenido un mal día, bueno, es fantástico si has tenido un buen día. Si has tenido un buen día y te has levantado con ganas, entonces eso lo vas a transmitir a tu cliente. Pero, ¿qué pasa si has tenido un mal día? Entonces, tienes que regular esas emociones negativas. Esto que comentabas, que comentábamos antes fuera de micrófonos, ¿no? Que muchas veces nos pasa, ¿no? Estamos en oficinas donde hay equipos, serán más grandes, más pequeños, pero alguien viene con mal día, ¿no? Caray, ¿no? En ese estudio que habíais hecho en Harvard de las personas, ¿no? Que hablabas un poco de colores azules, amarillos y verdes. Cuéntales un poco a la gente esto, ¿no? Porque yo creo que es sumamente interesante. Sí, sí, sí. Este es un estudio, para mí es uno de los estudios más fantásticos que se han hecho sobre las emociones y el impacto social. Entonces, es un estudio que se realizó en la escuela de medicina, no en la escuela ni de negocios ni de psicología, de medicina de Harvard. Entonces, es un estudio muy comprensivo porque estudiaron a más de 2.000 personas durante 20 años. Entonces, tienen tres colores, las identifican con tres colores. Las personas amarillas son las personas que están contentas y felices, llegan a la oficina con ese subidón de energía y vitalidad. Las personas azules son, como yo digo, tienen los blues, o sea, están tristes, ¿no? Que llegan a la oficina y les ves que tienen tensión, con un mal carácter. Y las personas verdes eran las que estaban entre medias. Entonces tienen una gráfica, que como es una especie de red, y cuando tú ves esa gráfica, yo les pregunto muchas veces a la audiencia, ¿qué veis? Entonces, muy gráficamente se ve que las personas están agrupadas por colores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los amarillos están con los amarillos,
Los contentos, los felices están con los felices. Y los azules están con los azules. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Y como esto es un estudio longitudinal, esto lo que te indica es que realmente se contagian, que la felicidad es contagiosa, que la mejor manera para ser feliz es rodearte de gente feliz. Y que si tú llegas a la oficina y como tú bien dices, una persona está de mal humor, eso se va a contagiar. Hay un dato más que a mí me gusta puntualizar, que desde la pandemia yo creo que se entiende muy bien, porque entonces lo que yo digo que es que la felicidad es como un virus y ya estamos un poco educados de lo que significa tener un virus. Y también que no todo el mundo tiene la misma carga viral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿entiendes? Que si yo soy la persona nueva que llega de mal humor al equipo, pues no voy a tener mucha influencia, ¿verdad? En las emociones de los demás. Pero si yo soy la jefa que llega de mal humor, yo tengo mucha carga viral como esa posición de autoridad. Entonces, los líderes, los jefes de los departamentos, de los equipos, tienen mucha mayor influencia social para transmitir estas emociones, tanto positivas como negativas. Imagínate que qué importante es esto y qué aplicación. Piensan los oyentes, entonces, ¿cuáles son el clima emocional en tus equipos? ¿Cómo te levantas tú por la mañana y tú llegas al puesto de trabajo? ¿Cómo te relacionas con los demás? Porque esa energía se transmite. Fíjate, emoción significa energía en movimiento, etimológicamente. Me estoy apuntando un montón de cosas, ¿eh? Mientras, si no te miro, es que me las estoy apuntando porque contigo aprendo un montón. Jolín. Oye, por tanto y por ende, si la felicidad es contagiosa, lo que hemos dicho, la no felicidad, es decir, la tristeza, el mal humor, también puede ser contagioso, ¿no? Sí, en el estudio vieron que también era contagioso y la buena noticia es que es menos contagioso que la felicidad, algo menos, pero también es contagioso. Porque si tú ves sobre todo en situaciones de tensión, de estrés, de incertidumbre, y tú ves a tu jefe, a tus compañeros que tienen ese miedo de que las cosas no van a ir mal, no van a ir bien, entonces el miedo también se contagia y ese miedo es te pone en un estado de alarma, en un modo de alarma. Entonces, ya lo hemos oído muchas veces, te sube el cortisol, puedes pensar peor y todo, se toman en general peores decisiones cuando estás en esa emoción negativa. Margarita, ¿para cuándo crees que podremos hacer un estudio entre los agentes inmobiliarios de España para saber y analizar, ¿no? Los agentes felices y los agentes no felices, el resultado con la venta? Porque al final yo creo que, bueno, todos tenemos claro, ¿no? Que cuando la gente viene con mal día a la oficina y dices tú, vete a dar un paseo o vete a tomarte el pincho o lo que sea y tal, ¿no? Y esto que lo decimos medio en serio, medio en broma, tiene que haber una evidencia científica que lo avale, ¿no? Para la relación de la felicidad con la venta, ¿no? Sí, hay una relación, siempre se ha visto que el empleado feliz es un empleado productivo y esto es un poco la base de lo que se conoce como la economía del bienestar. Entonces, normalmente suele haber una correlación de punto 20, punto 30, que es bastante significativa. Entonces, se han hecho muchos estudios sobre eso. Y tenemos a Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva en la Universidad de Pensilvania, que entonces lo que habla es de la economía del bienestar. Es que realmente cuando tú estás invirtiendo en el bienestar de los empleados, estás invirtiendo en el bienestar de la organización a nivel financiero, de ventas. Bueno, lo que tú me estás proponiendo, que creo que sería interesantísimo, hacerlo en el sector inmobiliario era una cosa que a mí me preocupaba mucho y que yo quería también estudiar. Entonces, de hecho, le acabo de terminar el estudio y le envío ahora a un journal, a una revista internacional. Entonces, estudié cómo el bienestar de los empleados se traduce en el aumento de ventas en las empresas. Y hemos encontrado que realmente es así. Cuando el empleado no solamente tiene ese bienestar, esa satisfacción que viene muchas veces dado de ese sentimiento de empowerment, de empoderamiento. Cuando el empleado tiene esa sensación de que controla
su horario de trabajo, por ejemplo, cómo hacer el trabajo, los procesos, que no tiene a un micromanager ahí diciéndole todo lo que tiene que hacer. Entonces está más satisfecho, está más feliz y eso se traducía en un 16% más de ventas en los siguientes 3 años. Y esto es un estudio que hemos realizado en más de 70 empresas con más de 3.000 empleados. Está claro, nosotros estamos en Qualis Optima en DEC, la Asociación Española de Experiencia Cliente, y siempre nos dicen que la experiencia de cliente viene como consecuencia de una fantástica experiencia de empleado, porque al final se traducirá en que un empleado feliz y contento, pues al final traslade esa felicidad al cliente y eso al final va directamente a pérdidas y ganancias, ¿no? Es decir, incrementa X puntos el beneficio de la empresa, ¿no? Por otra parte, dentro de lo que es la confianza, seguimos ahora con el libro, ¿no? La confianza, Keith Ferrazzi, ¿no? Que hablábamos también, bueno, pues el rey del networking, ¿no? Que hablaban en algún libro en Estados Unidos, daba alguna pincelada, ¿no? Sobre cómo poder generar confianza a los demás, ¿no? Interésate sinceramente por los demás, escucha y anima a los demás que hablen de sí mismos, deja a otras personas que hablen gran parte del tiempo en las conversaciones, sonríe, habla de los intereses de la otra persona, reconoce a los demás. ¿Qué tips podríamos dar, además de estos, ¿no? Que decías tú, el corazón, hablabas antes de la cabeza, de desarrollar relaciones en la comunidad a largo plazo. ¿Cómo podríamos desgranar para un agente inmobiliario estos tips, ¿no? Para que se genere confianza con ese propietario, ese vendedor que tiene que darle el encargo de venta a un agente y tiene que decidir por qué sea uno u otro. Sí, sí, es muy interesante. Pues mira, te voy a decir algunos tips porque en el libro realmente estas 3 áreas están desgranadas en 9 competencias, 9 tips, 9 habilidades que son muy prácticas y que cualquier agente inmobiliario puede utilizar. Entonces, si quieres, empezamos con la parte del corazón. Y entonces ahí hay 3 que son muy importantes. Y hemos hablado un poco que la primera es la pasión, encontrar lo que realmente es importante para ti, cuál es tu propósito. Y todo el mundo yo creo que ahora ya está familiarizado con el Ikigai, pero es una herramienta bastante popular. Si tú no sabes qué es lo que te gusta, tú mira, ¿no? ¿Qué son aquellas cosas que realmente cuando las haces se te pasa volando? Y también el autoconocimiento, conocer tu personalidad. No solamente el propósito de qué es lo que haces, tener un propósito de tu trabajo, por ejemplo, tú no estás vendiendo una casa, tú no estás haciendo una transacción, tú estás acompañando a una persona a hacer la mayor inversión de su vida. Y es una inversión no solamente económica, es una inversión también emocional, que tiene unas expectativas, unos sueños del hogar que va a crear. Entonces, es muy importante esa pasión, está relacionada con el propósito. Y el propósito se calcula se construye a través de ver el impacto que tu trabajo tiene en el bienestar de otras personas. Somos seres sociales y realmente lo que nos da significado es cuando ayudamos a los demás. Entonces, eso es un poco en cuanto a la pasión y en cuanto al que está relacionado con el propósito y el Ikigai, ¿no? Que tiene esta parte del impacto que tu trabajo tiene en el mundo. Otro tip muy, muy, muy importante para los agentes inmobiliarios, pero para todo el mundo, es la humildad. Y la humildad es una palabra que yo la repito mucho en mis charlas porque estamos acostumbrados a ver gente que se lo sabe todo. Y entonces, pues si tú, es verdad que tendrás unos conocimientos, pero es lo que tú decías, escucha a los demás. Entonces, cualquier persona tiene que tener una visión equilibrada de lo que sabe y de lo que no sabe, de las fortalezas y de las limitaciones. Entonces, la persona humilde no quiere decir esa persona que es insegura, que no tiene confianza de sí misma, eso no es confianza, eso no es humildad. La humildad es que a lo mejor yo no sé sobre muchas cosas. Entonces, una persona es que sabe de lo que no sabe. Y es capaz yo siempre digo que esto es la magia de la humildad, es capaz de preguntar. Entonces, cuando tú tienes un cliente, cuando tú no sabes sobre algo, hay gente que lo ve como
no sé, algo como que, no, que ser vulnerable lo ven como algo negativo, como una falta de... Y es el coraje de la vulnerabilidad. Pregunta a tu cliente, pregunta al comprador o infórmate, dice, no pasa nada por no saber. Entonces, ahora el éxito no está en saberlo todo, el éxito está en aprenderlo todo y en escucharlo. De hecho, Pero es verdad. la vulnerabilidad nos hace creíbles, porque nos Claro, hace la humanos. vulnerabilidad te da confianza, te hace creíble porque nadie es perfecto. A ver, nadie puede hacer nada realmente impresionante solo. Entonces, muchas veces, bueno, hay estudios científicos que demuestran, que los cuento en el libro, demuestran que los equipos que están dirigidos por personas humildes son más exitosos que aquellos que están dirigidos por personas que son narcisistas, que solamente se creen que se lo saben ellos todo. Y la clave está en lo que acabo de decir, en que son capaces de aprovechar el talento que hay en el equipo. Porque cuando tú no sabes de algo, esa es la magia, que preguntas y que no sientes vergüenza, que esa es la emoción negativa, no sientes vergüenza de decir, no sé de esto, pero por favor, ¿me lo puedes explicar? O, me puedes, o si no sé de esto, me voy a informar, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, es eso en cuanto a la humildad. Respecto a esto, al igual que antes se nos pasó, ¿no? En el libro, ¿no? Cuando hablas de Richard Branson y tal, ¿no? Un líder, ¿no? Que es un tío, pues, con el corazón y que, bueno, pues que al final le pone mucha pasión a todo, me hizo, joder, darle muchas vueltas cuando hablas de el líder, perdón, el gerente nuevo, el CEO nuevo de Ford, ¿no? Cuando Ford Ah, está perdiendo miles de millones y la gente, sus equipos, dice, y pregunta, ¿no? Con las tarjetitas, ¿no? Que sí. comentabas, ¿no? De, bueno, ¿va todo bien? Y, "Oh, sí, sí, en nuestros equipos no hay problema". Y dice, pero ¿cómo coño puedes decir que no hay problemas cuando estamos perdiendo miles de millones, ¿no? O sea, vamos, y claro, que ahí se tiene que generar una confianza precisamente o un ambiente donde Sí. alguien cuando responda algo no va a estar como en la Inquisición, ¿no? Exacto. Es un ejemplo fantástico. A mí me encanta el ejemplo de Alan Mulally. Alan Mulally, que era el CEO de Ford cuando Ford estaba prácticamente al borde de la quiebra. Y tuve la suerte de ser invitada a un webinar que estaba explicando él cómo lo hizo. Entonces, este ejemplo es fantástico. El ejemplo de los tres colores del semáforo y que él preguntaba. Pero es que en Ford, antes de que llegara él, no había confianza. En psicología lo llamamos una cultura psicológicamente segura. Entonces tú tienes que crear esa cultura de seguridad psicológica para que la gente cuando dé las noticias negativas no tenga miedo de que le vayan a echar o que vaya a tomar represalias. Entonces él hizo ese experimento durante unas semanas preguntándole, a ver, ¿qué tal van vuestros equipos? Como tú decías. Y todo el mundo decía, oh, fantástico, hasta que se enfada y dice, no puede ser esto si estamos perdiendo millones de dólares. Hasta que una persona decide que no, mi equipo no va bien y muestra la tarjeta roja. Y entonces ahí está la clave, como gerente, ¿no? Como director que dices, entonces vamos a ayudarle. Aplaudo esa conducta, aplaudo el hecho de que va a irnos mal, las malas noticias es la primera paso para poder mejorar y para poder seguir aprendiendo. Y esto es muy interesante porque aparte de que cómo creas esa cultura de confianza, de seguridad psicológica, también te dice otra cosa de las personas que crean confianza. Y es algo que a mí me apasiona, que tiene que ver con el storytelling, con la capacidad de forma honesta tus experiencias. Que no tiene que, no quiere decir que tengas que contar tu vida personal. No, pero es contar experiencias relevantes a cada situación que incluyen tanto los éxitos como los fracasos. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas experiencias personales, estás haciendo varias cosas. La primera, estás conectando emocionalmente con la otra persona. Y la segunda es que estás transmitiendo tus valores. Y no lo estás diciendo, mira, mi valor es la humildad o mi valor es de la familia. No, lo estás haciendo de una manera implícita y la otra persona lo va a coger. Y entonces, esto es lo que ha hecho Alan Mulally, esto es lo que hace muchas personas. A mí me parece que el storytelling es de las herramientas, yo cuento muchos ejemplos y hay muchos estudios,
pero es una de las herramientas más poderosas que un asesor inmobiliario puede tener. Y lo hacemos muchas veces inconscientemente. Tú y yo estamos hablando, no nos conocemos y sin darnos cuenta estamos buscando puntos de unión. Y tú has averiguado que yo he estado en Estados Unidos y tú me dices, yo también he estado en Estados Unidos. ¿Y qué manera más fantástica de decir, tenemos algo en común, ya hemos conectado? Eso mucha gente lo hace de una manera intuitiva, tienen alta inteligencia emocional. Otras personas que a lo mejor les cuesta más trabajo, se puede aprender. Entonces tienes que aprender cómo contar esas pequeñas historias. Y sobre todo, hay un estudio que me gusta mucho y es que vieron que cuando compartes historias de superación, ¿vale? Historias de superación, entonces consigues incluso mucha mayor confianza. Los demás te ven como una persona mucho más cercana y más creíble. ¿Por qué? Porque, o sea, hay incluso un cambio químico en tu cerebro, que ahora ya todos sabemos mucho de la oxitocina. Entonces, cuando tú te estoy contando una historia de superación, entonces tu cerebro va a liberar unos niveles más altos de oxitocina. Y es la oxitocina es la hormona de la confianza, que nos permite tener una mayor colaboración entre nosotros, pero también colaboración entre los demás. Por eso las personas los agentes inmobiliarios que crean grupo a través de historias, no solo datos. Esto también ocurre en muchas de presentaciones formales. Que la gente, bueno, hay estudios que muestran, tú vas a hacer una presentación de PowerPoint, todos datos, se les va a olvidar en nada, en 2 horas. En cambio, si muestras una historia, las personas lo recuerdan 20 veces más que si muestras Claro. solamente. Pero aquí quería comentarte dos cosas. Una, cuando queremos, y esto es una situación a veces que mis compañeros, ¿no? Me dicen, "Joder, es que muchas veces igual decimos que esto está mal y tal, y nos rebates, ¿no? Y tal, no sé qué. Joder, y esto sé, ¿no? Que muchas veces pues lo hacemos mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que una cosa yo creo que es que se genere una confianza para que todo el mundo levante la mano diciendo que está mal. Y otra cosa es, joder, dentro del espíritu autocrítico que podemos tener, que demos la sensación que todo está mal, ¿no? O sea, yo creo que tan malo es el que haya un espíritu donde nadie diga, levante la mano para que no se atreva, y después que sea el otro polo, ¿no? Que todo el mundo levanta, no, es que esto es fatal, ¿no? Y hay que reconocer, joder, que también que estamos haciendo algunas cosas bien, ¿no? Yo creo que la autocrítica está bien, pero desde la base bueno, pues que estamos intentando mejorar y que no todo está fatal, ¿no? Y el segundo punto, que también me gustaría comentarte, el tema de las historias de superación, ¿no? Yo creo que los clientes, ¿no? O sea, o incluso cuando en una relación comercial, ¿no? Se tocan situaciones, los puntos de dolor que hablamos, los problemas que puede tener un propietario o el miedo que pueda tener un comprador a comprar, ¿no? O el vendedor, el miedo a perder que pueda tener. Al final sí que está bien tocarlos, pero al final siempre tiene que haber un final feliz, ¿no? O sea, al final, si el agente inmobiliario tiene que trasladar felicidad, seguridad, serenidad en ese acompañamiento, tenemos que pensar dentro de nuestro punto de vista que el acompañamiento lo estamos haciendo para que haya un final feliz, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es lo más importante, o sea, que al final podamos, detrás de este acompañamiento, haya un objetivo que es trasladar esa serenidad a los clientes, ¿no? Y no sé si con esa serenidad generamos la oxitocina, ¿no? Pero bueno, ese sería el objetivo. Sí, sí, sí. Mira, pues, bueno, empiezo por el segundo comentario que está relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Con las historias de superación. Precisamente son historias de superación porque tienen un final feliz. Entonces, claro, es que cuando has visto que ha habido una serie de obstáculos, pero lo que mostramos es que hemos sabido superarlos. Eso tiene que ver con la resiliencia también. Entonces, claro, una historia en la que termina y termina de forma negativa, entonces no ha habido un aprendizaje. Entonces, sí, es muy importante lo que dices. Entonces, las historias deben de ser circulares, deben acabar con algo positivo y con la consecución de ese objetivo.
Entonces, tenemos que ser capaces de orientar. Estamos acompañando, es un trabajo de coaching, ¿no? Estamos acompañando al cliente, al comprador, al vendedor. Entonces, para ver cómo podemos conseguir y lograr ese objetivo que nos hemos planteado. Entonces, sí, las historias de superación siempre llevan asociadas un aprendizaje y el objetivo es el aumento de la resiliencia, el aumento de los recursos, ¿vale? Que eso es otra cosa muy importante y que podríamos hablar muchísimo más. Pero bueno, y luego el otro tema que has mencionado que es crítico, básicamente estás hablando de feedback y de las dificultades de dar feedback, tanto negativo como positivo. Bueno, yo tengo todo un curso de cómo dar y recibir feedback porque es muy difícil. Entonces nos movemos entre dos aguas. La persona que no quiere decir nada negativo, porque lo que quiere es tener un pensamiento de grupo y la armonía por encima de todo, y la persona que es totalmente negativa, que solamente se focaliza en lo negativo y tal, y que no presta atención a las relaciones, ¿vale? Pues, obviamente, lo lógico, ahora se llama eso, es un poco la transparencia radical o el candor radical. O otra gente le llama la empatía fuerte. ¿Qué quiere decir la empatía fuerte? Entonces, quiere decir que la empatía es muy importante, ¿no? Pero quiere decir que eres duro con el problema, pero blando, agradable, amable con la persona y con la relación. Vale, eso es muy bonito y parece sencillo, más fácil dicho que hecho. Entonces, este tema, por la manera en la que nos hemos criado, porque realmente estamos temerosos de que el feedback negativo no nos gusta. Y no nos gusta porque en general tenemos una imagen más positiva de nosotros mismos que lo que los demás nos ven. Entonces, nos sobrevaloramos. En el libro también cuento un estudio que hicimos en el Instituto de Empresa con mis colegas. Entonces, vimos que la gente en general, sí, nos vemos a nosotros mismos mejores que nos ven los demás. Entonces, cuando nos dicen algo negativo, nos ponemos defensivos. No nos gusta, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque nos baja nuestra propia imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ponemos mecanismos de defensa. Vale, entonces hay maneras que hay que aprender. Tenemos que desaprender lo que ya hemos visto, porque mucha gente cuando da feedback, ¡boom! Te voy a decir todo tal y como, y no. Entonces, normalmente las personas que dan feedback lo hacen, tendemos a juzgar y menos a describir. Esto es lo que uno de mis profesores en Harvard nos contaba, ¿no? Que es la escalera de inferencia que cuento en el libro. Entonces, que tendemos rápidamente a decir, uy, esta persona no ha participado hoy en el grupo, es que no se ha preparado. A lo mejor ha tenido una emergencia en la familia, pero enseguida decimos, va, es un vago, no está bien preparada. Entonces, tienes que saber cómo dar feedback. Entonces, yo trabajo con un modelo de cómo dar y recibir feedback, que es bastante popular, que es en inglés es el SBI, que es del Centro for Creative Leadership, del liderazgo creativo, que entonces tienes que darlo de una manera que sea como si tomaras una fotografía. Esto es cuando ocurrió. Esta es la situación, es la S, la situación. Y después la B es la behavior, que es la conducta. Entonces tienes que ser, y ahí está la clave. Entonces tienes que ser muy específico. O no has hablado, o me has interrumpido cuando estaba presentando, o has llegado tarde. Entonces, siempre focalizado en la conducta. Cuanto más específico sea esa conducta, menos defensividad vas a generar en la otra persona. ¿Vale? Y la última es la I, que es el impacto. Aquí yo muchas veces lo pregunto a los directivos y cuando hago formación, entonces digo, ¿qué falta? Bueno, pues falta algo muy importante y es, tienes que decir cómo esa conducta que ha sido negativa perjudica al equipo o te perjudica a ti. Entonces, lo que estás haciendo ver a la otra persona es que esa conducta tiene una razón de que se evite.
Y es que, por ejemplo, cuando llegas tarde o no llegas preparado, has hecho que perdamos media hora de nuestro trabajo. O si llegas tarde, yo tenía otra reunión, hemos perdido este cliente, bueno, sería un caso extremo, ¿no? Pero entonces tiene que ver eso. Y luego hay otra puntualización que se ha añadido después, que es la pregunta. Siempre intentar, porque la historia siempre tiene dos partes, entonces siempre es intentar, esto es como yo lo veo, siempre es el inquire, ¿no? Es que inquirir, es preguntar, es contrastar con la otra persona si lo ve de esa manera. Sí, te aseguro que si lo haces así, no te puedo garantizar que vaya defensividad, pero que lo vas a reducir bastante, sí. Esto es importantísimo lo que estás comentando, porque en todos los equipos, ¿no? Podemos tener propósitos, podemos tener humildad, pero después en una reunión de equipo, si hay, bueno, conflictos, yo creo que hay en todas las organizaciones, en todas las familias, siempre, ¿no? Y lo que tú dices, el impacto que resulta del comportamiento de los compañeros nos afecta, ¿no? Es decir, al final, y evidentemente, a unos le generan más impacto que otros, pero toda la estrategia que podíamos tener de propósito de humildad, si al final en una reunión de equipo hay un problema, en un feedback negativo o en un conflicto y no lo resolvemos a tiempo, lo que tú dices, al final ya se enturbia el día y ese día no vendes, ¿no? Entonces, esos tips que estábamos comentando del corazón, bueno, yo creo que esta parte me parece fundamental. Eh, pues la verdad que vamos a tener para dos podcasts contigo, Margarita, pero para si quieres un poco esquematizar los tips que nos quedan, ¿no? Aparte del corazón, de esos 9 tips que decías, si quieres un poquito por relacionarlos y así le damos esa información a los Sí, agentes sí. y incluso podríamos ampliar en otra ocasión. Sí, bueno, pues el corazón hemos visto que hay tres elementos, uno es la pasión, otro es la humildad y otro es el storytelling. Entonces, en cuanto a la cabeza, al cerebro, lo que tenemos, el primero es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento, ¿qué quiere decir? Que realmente, y esto yo siempre le digo, que ser auténtico no es ser complaciente. O sea, la autenticidad no es la autocomplacencia. Yo digo que una cosa es ser fiel a ti mismo y la otra es ser fiel a tu mejor versión, a ese yo potencial del que hablo en el libro, ¿no? Al yo potencial. Entonces, esa necesidad de crecimiento quiere decir esa necesidad de aprendizaje continuo. Entonces, mi tip aquí sería, además es que no hay otra, o sea, estamos en un mundo cambiante, ahora mismo tenemos la inteligencia artificial, tienes que seguir aprendiendo. Entonces, seguir aprendiendo, seguir alcanzar lo que es tu máximo potencial, no quedarte en esa mentalidad fija. La otra es el feedback, que es de lo que estaba hablando, ¿no? Antes. Entonces, el feedback es justamente esa capacidad de aprender de los demás, de aprender de los demás. Entonces, que tenemos muchos sesgos y que realmente si tú quieres tener una visión completa de ti mismo, tienes que escuchar a los demás. Y aquí hay una paradoja, porque cuanto más alto estás en la organización, menos probabilidades de que te llegue el feedback y de que te llegue el feedback honesto, que realmente te va a llegar un feedback a lo mejor distorsionado si no tienes esa cultura psicológicamente segura. Y por ya ir acabando, entonces, la resiliencia es el otro capítulo, es la otra habilidad, el otro tip que tengo para los asesores inmobiliarios. Y es que, a ver, el mundo feliz no existe. O sea, en un mundo que continuamente cambia, va a haber fracasos. Y hay gente que ante un fracaso hay un bache, entonces se quedan ahí en la cuneta y no salen. Mientras que otras personas ha habido una semana que no ha habido ventas, ¿verdad? Los dos han tenido fracasos en las ventas. Y tú ves que a un agente inmobiliario a las 2 semanas vuelve otra vez a estar con vitalidad, con energía y tal. Y el otro se ha quedado. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que Martin Seligman, que hablaba antes de la psicología positiva, la diferencia está en el optimismo, en el diálogo interno que tú te dices a ti mismo. Y es que Seligman tiene un ejemplo fantástico y que creo que es justamente que se puede aplicar a los agentes inmobiliarios.
Si tú has tenido una mala venta, ¿qué dices? Uf, ¿entiendes? Si es que siempre me va a salir mal, si es que no hago nada bien, si es que esto va a ser. En cambio, la persona optimista, ¿qué es lo que hace? Tres cosas. Lo que dice, esto es temporal. Entonces, el fracaso lo atribuye a causas externas. Estamos en un mal momento, hay mucha más demanda que oferta, ¿vale? Entonces, el mercado. Después dice, vale, pero esto es algo que yo puedo hacer cosas, puedo entender mejor cómo funciona el mercado. Entonces, se siente que tiene control sobre las cosas. Bueno, entonces cuando tú sientes que tienes control, de hecho, auténtico significa en control de tu destino, ¿vale? El autor que es control de tu destino. Eres autor de tu propia vida. Entonces, esa es la sensación. Y la otra es que ve como que pone unos límites y dice, a ver, esto me ha pasado en esta venta a lo mejor en Madrid, pero si esta venta la hago en Extremadura, esto no va a pasar. Entonces, tiene unas limitaciones. Estas son las tres P's de las que habla del optimismo Seligman. Y lo que te hace, y son las características de la persona resiliente, que ante el fracaso unas personas se hunden y otras personas tienen post-crecimiento. No solamente son resilientes, sino que algunas personas realmente se convierten en algo mejor de lo que eran después de ese fracaso, porque han aprendido, han adquirido recursos psicológicos. En este punto, que me parece fundamental, bueno, me tengo, joder, ya, insisto, no sé cuántas hojas llevo ya escritas mientras hablo contigo, pero siempre digo que al final en una operación podemos tener un problema, pero tenemos que poner los medios para que ese problema no se repita, ¿no? O Exacto. sea, al final, si pensamos así, evidentemente tenemos que haber problemas y cuantas más transacciones, más probabilidad de problemas que haya, ¿no? Pero tiene que haber otros, porque el mismo, si se produce siempre el mismo problema, ya es que el problema lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Exacto. Porque no somos capaces de poner esos medios para resolverlo. Y yo creo que al final, aparte de ser optimista, hay que ser realista, ¿no? De, oye, ¿qué proceso tengo en la empresa o qué proceso tengo interno que no está funcionando bien? Alguien hablaba de las malas rachas en la venta. ¿Por qué se produce? Y alguien decía, me parece Josu Lazcó, decía que el problema de una mala racha de venta viene como consecuencia de ti, de que evidentemente hay algo en tu interior que no estás haciendo bien, ¿no? Hay un 50% que depende, como tú bien dices, del mercado y hay otro de tu cliente y otro 50% depende de ti. Entonces, en lo que podemos trabajar es en lo que depende de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante porque te decía, el autor de tu vida, de las cosas que tú puedes controlar. Entonces, de las cosas que tú puedes controlar es lo que realmente tienes que tomar en contra de lo que es la indefensión aprendida. Entonces, que dicen, no, no puedo hacer nada. No, no, no. Hay muchas cosas que tú puedes hacer y esas son las cosas que tienes que trabajar en ellas, ¿no? Pero bueno, esto la resiliencia, como ves, tiene mucho que ver también con el feedback, porque tienes que saber dónde están tus debilidades, aceptarlas y mejorarlas y la capacidad. Por eso es todo estas tres tips, estos tres capítulos son sobre habilidades blandas que tienen que ver con el cerebro y con la capacidad de aprendizaje. Pasamos a la última C, que es la de la comunidad, ¿no? Y a mí esta me parece apasionante porque en general tenemos esta idea muy individualista en nuestra sociedad. Y realmente esto es lo que yo hablo en el libro, que es el yo social, que realmente somos animales sociales. Somos, entonces, que realmente vivimos en comunidad. Entonces aquí, yo creo que antes hablabas un poco sobre esto, el coaching. Realmente, yo creo, ¿no? Vuestro trabajo a mí me parece fantástico y me encanta este sector, que estáis haciendo un trabajo de coach para el cliente. Y luego también existe el coaching con tu equipo. Entonces, el coaching, tenemos la regla del 80-20, que normalmente la hacemos al revés. El 80 hablamos y el 20 escuchamos. Bueno, eso es lo contrario, ¿vale? Entonces, un buen coach, esto es lo que hace. Entonces, tiene preguntas poderosas, preguntas abiertas. El 80% del tiempo escucha la respuesta a esas preguntas. Y el 20% es, hace como un sounding board, ¿no? Como una
Como que tú eres la persona, muchas veces la persona lo único que necesita es alguien que le escuche, ¿vale? Entonces ellos solos van a encontrar su solución. Y yo creo que una parte muy importante del asesor inmobiliario es de ayudar al cliente a tener ese pensamiento crítico. Esa me parece más, a mí la parte más fundamental del coaching, del asesor inmobiliario como coach, el pensamiento crítico, porque es una decisión tan importante, hay tantas emociones, hay tantos factores, que el pensamiento crítico lo que le vas a ayudar es decir, qué factores vas a tener que considerar y qué peso vas a dar a cada factor para que al final sea una decisión racional. ¿Vale? Aquí a mí me gusta mucho ver la idea de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es el psicólogo, el único psicólogo, además acaba de fallecer hace poco, es el único psicólogo que ha recibido un premio Nobel de Economía. Tuve la suerte de escucharle en una charla en Harvard y es apasionante lo que cuenta en su libro Pensamiento rápido y lento. Entonces, normalmente el 90% de nuestras decisiones la tomamos con el sistema 1 de nuestro cerebro, que es el automático, y el 5% en el sistema 2. Precisamente comprar una casa o vender una casa tiene que ser el sistema 2. Entonces creo que ahí es muy importante donde el asesor debe ser un buen coach. Y lo siguiente es crear ese sentimiento de pertenencia, de comunidad, de que tú no eres solamente tu persona, sino que detrás de ti hay todo un equipo. ¿Vale? Entonces yo creo que también es muy importante eso da credibilidad a tu trabajo. Entonces es ver, entiendes cómo tienes detrás a un equipo. Y por último, yo creo que hablo del legado. Hablo de tener esa visión a largo plazo. Tanto en las relaciones con el cliente, a lo mejor no cierras la venta, conseguir nuevas referencias y una reputación. Entonces, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón y tu reputación es lo que te va a perseguir. Yo me acuerdo que entrevisté a Dena, que es una de mis historias en el libro, que es una asesora inmobiliaria. Entonces decía, yo no necesito marketing, o sea, son eh, mis clientes los que hablan bien de mí y esa reputación, porque había generado una gran confianza en todos sus clientes y había hecho de estas habilidades de inteligencia emocional el centro de su trabajo. Y eso un poco es donde radicaba su éxito. Fíjate, Y bueno, estas son... me parece brutal, de verdad, porque yo creo que uno de los errores que cometemos primero en esta parte última de comunidad de los agentes inmobiliarios, aparte del 20-80, ¿no? De hablar y escuchar, ya no solo nos dedicamos ese 20% que deberíamos hablar preguntando, muchas veces sí, puedes hablar, pero rebatiendo objeciones. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos Q-Master es que ante una afirmación de un cliente, la afirmación del cliente no se rebate, se responde a una pregunta. En tal caso, a una afirmación de un cliente se le puede preguntar sobre ella, pero no se le puede llevar la contraria a esa pregunta o a esa afirmación, porque es su afirmación, ¿no? Cuando nos dice, oye, este piso es pequeño. No, hombre, ¿cómo va a ser pequeño? Es un piso grande, no es el salón. No, no. Claro, En tal caso, le preguntarás, oye, ¿y por qué crees que es pequeño? ¿O qué claro. necesitas? O al revés, ¿no? Nos decían sobre, si nos dicen, oye, el piso me gusta, pero el baño es pequeño. Pues la conversación siguiente es en hablar de algo que nos une. Bueno, no le hables del baño, habla, y bueno, ¿y por qué te gusta el piso, no? Pues si te centras en lo negativo, pues al final pues tendremos un problema. Céntrate en lo positivo, ¿no? Preguntándole, oye, ¿y por qué dices que te gusta el piso, no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas bueno, cuando hablamos, cometemos errores respondiendo a juicios de nuestros clientes que igual no debemos, porque no estamos actuando como tú bien dices, como coach, estamos actuando, pues no sé, de una forma extraña. Claro, es que el actuar de coach requiere una práctica. Entonces, la práctica es la empatía. Tú tienes que ver el mundo desde su punto de vista, desde su perspectiva.
Y tienes que responder no solamente al contenido, sino también a las emociones. Y por eso es muy importante que sepas identificar qué son las emociones que él está hablando. Si él te dice, este piso es pequeño, eso es como él lo percibe. Y eso es algo relativo. Entonces, lo que tienes que, además, por ejemplo, cuando yo cogí un curso también de negociación en Harvard con Roger Fisher, entonces hablaba de la diferencia entre la posición y el interés. Él ha tomado una posición, este piso es pequeño, pero entonces lo que un buen coach diría, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Vale? ¿Cuáles son los intereses detrás de esa posición? Porque a lo mejor lo que le interesa es otra cosa. Tú, entonces, lo que tienes que hacer es descubrir. Lo que tienes que intentar es entender a la otra persona. Cuanto mayor sea tu conocimiento de la otra persona, mucho más fácil es influenciar, en el buen sentido. Que a lo mejor lo que tú quieres entiendes es lo mejor para esa persona. Pero esa es la clave. La influencia está en conocer a la otra persona y la tienes que conocer tanto en sus valores, en sus intereses, en sus creencias y también en sus emociones, qué es lo que está sintiendo en ese Y momento. después, respecto al tema del equipo, ¿no? Fíjate que está habiendo una transformación en el sector inmobiliario. Muchas empresas estaban trabajando con una relación de trade, ¿no? De autónomo dependiente y demás, y muchos estamos, o sea, hemos transformado ya a equipos asalariados, etcétera, ¿no? Cuando tú trabajas con un autónomo, el autónomo, como bien dice la palabra, es autónomo, es su propio empresario que tiene una relación mercantil contigo, pero cuando estás trabajando con asalariados, al final eh, tenemos que generar esa relación de equipo, ¿no? Y esa autonomía, esa independencia, tenemos que transformarla. En esa transformación se genera un estrés. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, ahí sí que tiene que haber un poco bueno, pues unas directrices por parte de la empresa, pero tiene que ir relacionada a que se hagan operaciones compartidas, a que vayan a hacer visitas de vez en cuando dos compañeros juntos. ¿Por qué? Porque un compañero puede ver al otro los errores que ha cometido cuando habla con el cliente, ¿no? Y yo creo que si somos capaces de incentivar eso, ¿no? Cuando están en las guardias, ¿no? Asalariados, ¿no? Oye, que puedan atender de vez en cuando dos compañeros a un cliente para que se ayuden entre ellos, sobre todo cuando lo necesitan, ¿no? Cuando tiene esa mala racha o cuando tienen unas ciertas inseguridades, creo que es fundamental. Y respecto a lo último, que yo creo que que está muy relacionado con el tema del legado, con el propósito, ¿no? Que hablaste al Sí. inicio, en la parte del corazón, yo creo que si los clientes perciben no que les vendemos, sino que les estamos ayudando de forma sincera y no estábamos pensando en el dinero, sino que estamos pensando en ayudar, al final el dinero te viene, ¿no? Es Sí, decir, al sí. final esto es así, en el momento que el cliente percibe que hay dinero, no quiere que le vendan, ¿no? Pero si percibe que le están ayudando, al final la gente de forma sincera dice, oye, te lo mereces, macho, te Sí, mereces sí. estos honorarios. Sí, 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 sí. Bueno, me parece que sí, justamente, me encantan las reflexiones que haces porque es aplicarlo justamente esto al sector inmobiliario. Entonces, lo que decías del equipo, el equipo es fundamental. Crear, esa es eso es lo que yo denomino la sensación de comunidad, es crear ese sentido de pertenencia, de que el propósito es uno. Entonces, con el coaching lo que haces es que no solamente vas a hacer el uno a uno, el desarrollo, el crecimiento de la otra persona, sino que con el sentido de comunidad estás creando una cultura de que aquí estamos todos juntos, de que el propósito es común y de que colaboramos y nos ayudamos mutuamente cuando uno lo necesita o cuando otro lo necesita. Entonces, me parece que lo que tú decías, tener operaciones compartidas, es una estrategia fantástica para que se produzcan estas relaciones de mentores, de que uno puede ser mentor para otros. Y finalizamos a mí me gusta finalizar con la mañana que hemos entrado y creo que tú precisamente lo has cogido muy bien. Es que el propósito con el que empezamos individualmente se tiene que transformar en un propósito colectivo. Y eso es un poco el punto, ¿no? De que cierra el libro. Y es que el yo individual se tiene que transformar para ser completo en un yo social porque solamente nuestra vida realmente adquiere significado y sentido
cuando somos parte de una comunidad, cuando estamos ayudando a otros. El dinero va a ser un byproduct, va a venir después. Porque lo esencial, y cuando hablamos de un legado, es cuando tenemos esos valores trascendentales. Y esos valores trascendentales quiere decir, entiendes, que te preocupas no solo de ti mismo, sino que te preocupas del bienestar de los demás. Y creo que es una ventaja que tenemos que los seres humanos tenemos ese yo social, ¿no? Que al final es lo que nos da la felicidad, cuando realmente tenemos un impacto positivo en los demás y que ayudamos a mejorar un poquito el mundo, ¿no? Señoras y señores, Margarita Mayo, genio y figura, el libro La confianza, la revolución del liderazgo auténtico. Tenemos, creo que en España, gente magnífica, unos grandes recursos humanos. Creo que tenemos que estar orgullosos de lo que en España se genera a nivel de personas y que pueda haber gente como tú, como Margarita, ¿no? En puestos a nivel mundial de reconocido prestigio, pues yo creo que como españoles nos sentimos orgullosos. Y para nosotros, y especialmente para mí, es un auténtico honor haber charlado contigo este rato, porque ha sido, bueno, pues algo que creo que ha sido muy, muy positivo y creo que espero, ¿no? Que el resto de la gente que nos haya escuchado le haya servido de provecho. Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, César, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Ha sido un verdadero placer y un honor charlar contigo y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias y, como siempre decimos, gracias y hasta el próximo Q-Master. Amigos, un abrazo. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.